Buen día. Vamos a hablar ahorita de los reajustes fiscales. Un anexo que sí o sí debemos hacer cuando vamos a elaborar la declaración de renta. Y es hablando del formulario 110. Ya sabemos que en principio los saldos que debemos registrar en el formulario 110 son saldos fiscales, no saldos contables. Y para eso necesitamos hacer una serie de anexos y en este momento vamos a hablar sobre los reajustes fiscales únicamente. Vamos a hacer un pequeño análisis. Voy a tratar de ser breve. Bueno, empecemos. Entonces, para reajustes fiscales de activos fijos, debemos tener en cuenta varias variables. En primera instancia, debemos tener en cuenta dentro del estatuto tributario varios artículos. Uno de ellos es el artículo 280, que nos dice que los contribuyentes podrán ajustar anualmente el costo de los bienes. Podrán, no es una obligación. Entonces es potestad de la empresa realizar el reajuste fiscal de los activos. Y teniendo en cuenta qué argumentos, pues vamos a tener en cuenta, primero, un término que se llama planeación. ¿Planeación de qué? Planeación de si los activos vamos a venderlos en el futuro no muy lejano o no los vamos a vender. Entonces la razón de ser del reajuste fiscal puede ser en principio esa. ¿Voy a vender el activo o no lo voy a vender? Segundo, ese valor comercial o ese valor que voy a pactar en el futuro con esa otra parte que lo va a adquirir, ese precio de mercado, ¿será que va a estar por encima o por debajo del precio de costo o del precio que tiene en ese momento el activo? Entonces llegamos a una conclusión. Si yo voy a decidir incrementar el valor de ese activo, es primero porque lo voy a vender. Si yo no lo voy a vender, ¿para qué voy a hacer un reajuste fiscal? Resulta que los reajustes fiscales tienen unos efectos. El artículo 281 nos habla también de los efectos de los reajustes fiscales. Entonces tengo que mirar las ventajas y desventajas de hacer un reajuste fiscal a los activos. Entonces hacer un reajuste fiscal a una construcción, a una edificación que tiene la empresa en calidad de activo fijo. En calidad de activo fijo significa que no está para la venta, que no está dentro de los bienes que la empresa tiene para vender en el día a día, dentro de su actividad económica, sino para producir. Luego, quienes pretendan utilizar ese reajuste fiscal deberían hacerse unos interrogantes. Primero, ¿pretendo venderlo sí o no? Y segundo, ¿ese activo me va a generar una utilidad en venta o me va a generar una pérdida? Entonces aquí yo tengo dos ejemplos. En esta lámina tengo dos ejemplos que voy a explicar. Tenemos un saldo contable, unos reajustes fiscales acumulados, que es la aplicación de tarifas año a año que de pronto la empresa decidió aplicarle a un activo año a año de acuerdo a los decretos que anualmente expide el gobierno nacional. Entonces, vamos a hacer un ejemplo
como está contemplado en la plantilla, un ejemplo con reajustes fiscales y un ejemplo sin reajustes fiscales, para mirar entonces el tratamiento. Tenemos entonces un activo que en su momento fue adquirido en 100 millones, o de pronto es un activo muy viejo que para el año 2006 ya se habían hecho ajustes por inflación y está sumado ese valor al saldo contable. Tenemos unos reajustes fiscales acumulados, o sea, años anteriores se hicieron unos reajustes fiscales teniendo en cuenta que en el futuro se va a vender, Aquí no estamos teniendo en cuenta el valor residual. Para este ejemplo no estamos teniendo el valor residual como lo contempla la reforma tributaria, la ley 1819 del 2016. Ahora tenemos una depreciación acumulada y entonces decimos, como vamos a vender el activo, pretendemos venderlo, entonces decimos que tenemos un saldo contable de 100 millones, unos reajustes acumulados de 25 millones, una depreciación acumulada de 15, por tal motivo tenemos 110 millones como costo fiscal y vamos a venderlo en 130 millones, lo que me va a generar una utilidad de 20 millones. Ahora, aquí en este ejemplo estoy explicando la interpretación que le podemos dar cuando existen reajustes fiscales y cuando no existen reajustes fiscales. Pero antes de pasar a esta explicación o a este análisis, yo quiero dejar claro en cuanto al precio de venta o al valor comercial. Resulta que en los activos, todos los activos no tienen el mismo tratamiento respecto del valor comercial o respecto del precio de mercado. Una construcción, una edificación en el futuro se puede estar vendiendo a un precio mayor. Ahora, un vehículo que yo tengo para la empresa, para uso de la empresa, a futuro yo lo tendría que vender a un precio menor. Entonces, concluiríamos que yo no le haría un reajuste fiscal a un vehículo por cuanto no me generaría una utilidad en venta en el futuro, sino que me generaría una pérdida. Entonces, la razón de ser del reajuste fiscal, ¿cuál es? La razón de ser del reajuste fiscal es que esa utilidad en venta a futuro no sea tan grande, sino más bien se vaya reduciendo en la misma medida en que se hacen los reajustes fiscales, de tal forma que no, a futuro no me vaya a obligar a pagar un impuesto mayor por efectos de lo que habla el artículo 90 y 196 del Estatuto Tributario respecto de la recuperación de deducciones, donde me dice que la utilidad en venta en primer término tengo que imputarla a la recuperación de deducciones, en este caso a las depreciaciones. Entonces, si yo tengo una utilidad en venta de 20 millones, yo necesito en primer término recuperar las depreciaciones. Esas depreciaciones se convierten en, esa recuperación de las depreciaciones se convierten en renta líquida. Entonces aquí yo, por ejemplo, voy a señalar la fila donde estoy recuperando las depreciaciones. Entonces tengo una utilidad en venta de 20 millones, una renta líquida por recuperaciones de 15 millones, me quedan 5 millones. Esos 5 millones, ¿a dónde se van? A ganancia ocasional. A ganancia ocasional, que son 5 millones. Entonces, para el año 2017 la tarifa del impuesto de renta es del 34% y la ganancia ocasional en este punto hablamos de una ganancia ocasional del 10%, lo cual me genera un impuesto de 5.100.000 en cuanto a renta por la renta líquida y al 500.000 por el 10% de ganancia ocasional. Y a su vez, ese impuesto neto me genera, si yo voy a calcular el anticipo de renta, teniendo en cuenta de que no me hicieron
retenciones, si no tengo retenciones en la fuente a favor por recuperar y que voy a calcularlo por la opción 2, tendría un anticipo de renta para el siguiente año de 3.825.000. Ahora pasemos al otro tratamiento en cuanto a aplicar esto mismo, pero sin reajustes fiscales acumulados. Si yo no tuviera los reajustes fiscales acumulados y yo realmente estuviera vendiendo y en el mismo precio esos 130 millones, me va a causar un efecto de incrementarme el impuesto de renta y de ganancia ocasional. En este caso, en cuanto a la renta líquida, va a ser igual, o sea, no va a tener ningún cambio en razón a la depreciación acumulada. Pero en cuanto a la ganancia ocasional, como me está generando una utilidad en venta mayor, los primeros 15 millones los estoy recuperando las depreciaciones. Me quedan 30 millones que son ganancia ocasional, que me va a generar un mayor impuesto por ganancia ocasional. Entonces, si observamos, es diferente. Entonces, por eso hablamos de planeación. De planeación es una particularidad de los reajustes fiscales. Tenemos unos efectos en renta, enajenación de activos, en ganancia ocasional, en renta presuntiva y en patrimonio líquido, como lo establece el artículo 281. En renta presuntiva para el siguiente año, como se me incrementa el patrimonio, para el siguiente año va a tener una renta presuntiva mayor. Para el patrimonio líquido, si llegara yo a presentar la declaración de renta de manera extemporánea y suponiendo de que en ese momento yo no tengo ni un impuesto a cargo, suponiendo pues de que no tengo un impuesto a cargo ni unos ingresos brutos, sino que voy a declarar esa sanción por patrimonio líquido del 1%, entonces hablando de el siguiente año, entonces tendría que liquidar una sanción por extemporaneidad mucho mayor. Y de esta manera terminar este video, esperando sea de mucho agrado de este canal educativo, para siempre servirles. El video queda colgado en el canal. Espero los comentarios. Gracias, éxitos.